Vamos a analizar en esta charla uno de los abordajes quirúrgicos por excelencia en los traumatismos graves tórax, que es el de la toracotomía de reanimación. Para ello vamos a tratar de responder a estas preguntas de qué es la toracotomía de reanimación, a quién debe realizarse y cómo debe realizarse. La toracotomía de reanimación obviamente que no es solo un procedimiento quirúrgico, una maniobra quirúrgica, sino que es un procedimiento que forma parte integral de algo mayor, que es la reanimación inicial de estos pacientes en los cuales los parámetros fisiológicos se ven severamente alterados y con riesgo inminente de muerte. Pero además esa toracotomía de reanimación es una maniobra que su indicación se presenta rápidamente y puede variar en cuanto al lugar en donde realizarla. No está definida por el lugar donde se realiza. Si bien clásicamente se ha hablado de que es aquella toracotomía que se realiza en la sala de emergencia, también en realidad está más indicada por la situación del paciente más que por el lugar en donde se realiza. Y es así que puede plantearse una toracotomía de reanimación en el ámbito prehospitalario, cuando las condiciones y la indicación está dada, si bien obviamente el entorno muchas veces o el personal que se encuentra a ese nivel difícilmente puedan realizarla. Y también es una toracotomía de reanimación o de emergencia, aquella que se realiza en sala de operaciones cuando un paciente que hasta ese momento se mantenía con cierta estabilidad, presenta rápidamente todas esas indicaciones que vamos a revisar y que vamos a mencionar para la realización de esa maniobra. Y como también mencionamos, no es una maniobra aislada, pero no solo porque requiere de una serie de factores, sino porque es una maniobra que debe complementarse con todos aquellos elementos que participan en la reanimación del paciente, desde la oxigenación que precisan estos pacientes traumatizados hasta los protocolos de transfusión masiva que requieren pacientes graves como los que estamos analizando. Es aquella además que se presenta, como lo vimos, en pacientes en los cuales esto representa la última oportunidad quizás para que sobrevivan a la situación traumática que han presentado en los minutos previos. Y a veces justamente no es fácil tomar la decisión de hacerla por todo lo que implica y lo que vamos a ver a continuación, y porque las indicaciones a veces no son tan precisas, pero también o tampoco es una decisión que sea fácil no tomarla, justamente por ese elemento que nos dice que quizás es la última chance que el paciente tenga como posibilidad de sobrevida. Es una maniobra que a veces es técnicamente demandante, que presenta sus propias complicaciones tanto para el paciente como para el personal de salud que la realiza, y en el cual a veces también entran cuestiones de deontología y ética referidas a si es aceptable con posibilidades de sobrevida muy bajas realizar este tipo de maniobras. Hay una serie de indicaciones que son recogidas por distintas publicaciones. Nosotros traemos alguna aquí, como lo hemos hecho en otras charlas, para proporcionárselas a ustedes para que puedan profundizar sus conocimientos de distintas asociaciones europeas, americanas, donde revisan distintos periodos de tiempo, e incluso ya en nuestros países traemos a colación una publicación del doctor Pablo Monteucci en la revista de Cirugía del Uruguay en el año 72, donde incluso ya avanzaba sobre cuáles eran las indicaciones que, como vamos a ver, mantienen total vigencia en el día de hoy. Esta maniobra presenta ciertas ventajas y desventajas. Desde el punto de vista de las ventajas,
como vemos ahí, es que puede abordar diversas situaciones lesionales que pueden presentar estos pacientes y ser abordadas a través de una única incisión o abordaje, permitiendo entonces muchas veces el tratamiento de la herida, pero también la reanimación del paciente, ya sea a través del masaje cardíaco o incluso generar una situación clínica de mayor estabilidad con el clampeo aórtico cuando, por ejemplo, hay sangrados a nivel intraabdominal. Es una maniobra que es tiempo dependiente, que hay que tener sus pasos claros para poder realizarlo en el menor tiempo posible y que no está exento de complicaciones, ya sea para el paciente, sobre todo las neurológicas y las secundarias a isquemia, como para el personal de salud por la situación en la cual se generan estas maniobras, con caos, muchas veces sin la protección adecuada como debiera ser, y que nos expone a a enfermedades transmisibles y laborales propias de nuestra condición de médicos y cirujanos. Desde el punto de vista de la controversia que puede surgir en cuanto a la indicación de esta maniobra, uno de los puntos fundamentales es la sobrevida luego de la misma, y donde vemos que claramente hay una ventaja considerable en cuanto a la realización de esta maniobra en los traumatismos cardíacos penetrantes, obviamente por la presencia de lesiones cardíacas que pueden solucionarse de manera relativamente rápida, o para la liberación de un taponamiento cardíaco que se ha presentado luego una herida cardíaca penetrante, y vemos que hay porcentajes que llegan incluso al 35% de sobrevida luego de la realización de la toracotomía en este tipo de traumatismos, bajando un poco al 15% cuando se toma globalmente los traumatismos penetrantes de tórax y no solo se hace la mención a los cardíacos, y bajando dramáticamente cuando se tratan de traumatismos cerrados, siendo menor al 1%, cuando además a esa condición de traumatismo cerrado se le agrega que el paciente se presenta sin signos de vida. Distintas publicaciones, pero que traemos a colación esta, que es un estudio que recoge la experiencia de más de 72 estudios con una cantidad importante de pacientes, superior a los 10.000, donde se recomienda, se clasifican las recomendaciones en fuertemente recomendadas, parcialmente recomendadas o parcial o recomendadamente en contra de la realización de realizar esa toracotomía de reanimación. Y como vamos a ver, y como concluyen estos autores, van a depender de la presencia o no de pulso, signos de vida, o la presencia de lesiones extratorácicas o incluso vinculados al tipo de traumatismo, ya sea cerrado o penetrante. Es decir, tenemos que tomar a la hora de indicar esta maniobra, tenemos que tomar en consideración la presencia de signos de vida, el mecanismo lesional, el tiempo de transporte y el tiempo que transcurre desde el paro traumático hasta la posibilidad de realizar esta maniobra, y la localización de la lesión que nos esté indicando la realización de esta toracotomía de reanimación. Desde el punto de vista de los signos de vida, bueno, ahí se dan esas situaciones, que abordemos al paciente y el paciente todavía tenga signos de vida al momento de la valoración inicial, que no tenga, pero que se nos sea referido que en el lugar del hecho el paciente tenía signos de vida, y finalmente puede suceder que el paciente no tuviera signos de vida ni en la valoración inicial ni en el lugar del hecho. Obviamente que la indicación de este tipo de situaciones va a cambiar la probabilidad de sobrevida y también la
posibilidad de que tomemos en cuenta la realización de esta toracotomía o no. Por otro lado, el mecanismo lesional, como hemos visto, el traumatismo penetrante tiene una mayor tendencia, una mayor indicación a la posibilidad de sobrevida y también a la posibilidad de realizar esa maniobra. Y finalmente, en cuanto al tiempo de transporte y el tiempo que transcurre del paro cardiorrespiratorio, también hay que tenerlo en cuenta, ya que cuanto mayor tiempo pasa desde el paro cardiorrespiratorio y del tiempo de traslado, menor la probabilidad. Y finalmente, en cuanto a la localización de la lesión, las lesiones torácicas, como hemos visto, tienen mayor probabilidad de sobrevida, mayor probabilidad de que se pueda solucionar el problema que genera la situación que indica la necesidad de toracotomía de reanimación, en contraparte con las lesiones extratorácicas que tienen una menor probabilidad. Por lo tanto, a partir de todos estos elementos que tomamos en cuenta, podríamos decir que las indicaciones de toracotomía de reanimación son aquellos pacientes en los cuales hay una hipotensión persistente, refractaria al tratamiento, en el cual la causa es el hemotórax masivo, el taponamiento cardíaco, la embolia aérea o la lesión traqueobronquial. Por otra parte, también en aquellos pacientes que tienen un paro cardiorrespiratorio presenciado luego de herida única y penetrante de tórax, con signos de vida previos al paro y menos de 15 minutos de reanimación prehospitalaria. O también podría ser una indicación la necesidad del clampeo de la aorta torácica con la intención de controlar un sangrado abdominal severo que está examinando al paciente previo a la realización de la laparotomía para mejorar la estabilidad. Por otra parte, dentro de las contraindicaciones, se mencionan y se acepta, y es lo que nosotros también prodigamos, no estaría indicado en aquellos pacientes en los cuales hay ausencia de signo de vida luego del traumatismo, de un traumatismo cerrado. En particular, como veíamos, el traumatismo cerrado tiene poca probabilidad de sobrevida a pesar de la toracotomía de reanimación, pero si han pasado además 5 minutos de reanimación cardiopulmonar o más de 15 minutos de reanimación cardiopulmonar en el caso de los traumatismos penetrantes. Y por otro lado, también estaría contraindicado en el paro cardiorrespiratorio con un ritmo no vinculable a shock y evidencia de lesiones que hacen inviable la sobriedad del paciente por lesiones extratorácicas o extraabdominales que hacen que la maniobra no sea indicada por lo fútil que podría ser la realización de la misma. Otra manera de clasificar las indicaciones de la toracotomía de reanimación son en aceptadas, selectivas o raras o infrecuentes. Y esto sintetiza, creemos, de la mejor manera. Las indicaciones aceptadas son en aquellos pacientes que llegan al departamento de emergencia con heridas penetrantes en el área cardíaca, con shock refractario, inestables hemodinámicamente y con signo de vida. De alguna manera todos estamos contestes en que esta es la indicación sine qua non para la realización de la toracotomía de reanimación. Cuando hay algunos de los elementos que mencionamos previamente, uno debe ser selectivo. Es así que las heridas penetrantes del tórax que ingresan sin pulso ni signo de vida, hay que ver cuánto tiempo ha pasado de la reanimación cardiopulmonar y por lo tanto si es menor a 15 minutos, uno tendería a poder realizarlo. Y también puede usarse selectivamente como un procedimiento previo en aquellos pacientes que presentan heridas vasculares exsanguinantes extratorácicas para mejorar la estabilidad del paciente. Siendo raras o infrecuentes, o incluso diríamos que hasta no prodigables, la toracotomía de reanimación en pacientes con trauma cerrado que llegan con signo de vida y que presentan un paro presenciado menor a 10 minutos de duración. De todas maneras, aún en estas situaciones, en los traumatismos de cerrado, la posibilidad de sobrevida es baja y algunos incluso no prodigan esta indicación dentro de las indicaciones
que habitualmente manejamos. Una alternativa que si bien no es una toracotomía de reanimación, pero que podría asimilarse la misma, es el uso del REBOA, es decir, la reanimación mediante la oclusión aórtica por balón. Puede constituirse también en un puente hacia una toracotomía de reanimación clásica. Todavía estamos en momentos en el que el uso, la indicación y la posibilidad de realizarse es discutido, y sobre todo porque requiere de entrenamiento, de disponibilidad de material que no siempre contamos en nuestros centros, fundamentalmente a nivel de Latinoamérica, y porque además hay lesiones que no puede reparar ni retener. Desde el punto de vista de los algoritmos, bueno, eso resume un poco lo que veníamos diciendo en cuanto a las indicaciones, en cuanto a las condiciones del paciente que hay que tener en cuenta a la hora de realizar la misma, y también en cuanto a lo que son aquellas indicaciones aceptadas, selectivas o que raramente se indican, y que se resume en este algoritmo. Yendo ahora a lo que es la toracotomía de reanimación propiamente dicha, la toracotomía clásica que se utiliza es la toracotomía anterolateral izquierda. Se utiliza esta toracotomía porque es una toracotomía con el paciente obviamente en decúbito dorsal, que es rápida, que es ampliable, es versátil, es decir, nos permite ampliar hacia el otro hemitórax en caso de necesidad, que requiere poco material, si bien tenemos que tener todos en el departamento de emergencia una caja de toracotomía de reanimación siempre disponible, pero no requiere de ningún material que no podamos encontrar en ningún centro hospitalario de primer nivel, de nivel 1, perdón, o en un bloque quirúrgico que podamos abordar rápidamente, para abordar rápidamente este tipo de pacientes. Tiene, como decíamos, sus ventajas y sus desventajas, pero básicamente son las que hemos mencionado previamente. Otras incisiones que también son consideradas toracotomía de reanimación, porque como decíamos al inicio, la toracotomía de reanimación no es una incisión, sino que es parte de una indicación y una reanimación y un abordaje al paciente. Existe lo que es la toracotomía bilateral o clamshell, que, bueno, algunos la realizan de forma sistemática versus selectiva. La toracotomía bilateral puede ser la continuación de una toracotomía anterolateral izquierda, que de forma inicial se realizó para abordar al paciente, pero que luego se descubren que hay otras lesiones en otro hemitórax y se continúa hacia el lado derecho, o hay algunos cirujanos que la prodigan de forma sistemática como una forma inicial de abordaje frente a los pacientes traumatizados que tienen indicación de la toracotomía de reanimación. Es discutible si tiene una mayor morbilidad o no. Los distintos estudios no han mostrado mayores diferencias. Como característica especial en esta toracotomía hay que recordar el sangrado de los vasos mamarios al seccionar el esternón para proceder a continuarla hacia el sector contralateral, que muchas veces por las condiciones hemodinámicas del paciente no están sangrando al momento inicial, pero una vez repuesto el paciente comienzan a sangrar y hay que hacer la correcta hemostasia. Como decíamos, desde el punto de vista de la morbilidad o incluso de la utilidad, no ha habido mayores diferencias entre una toracotomía y otra. Las distintas situaciones que se pueden abordar mediante la toracotomía de reanimación tienen que ver
con los aspectos que vemos allí y se deben de seguir determinados pasos. Una vez que se hace la toracotomía anterolateral izquierda, se debe realizar la sección del ligamento triangular para proceder luego a visualizar el pericardio y realizar, dependiendo del caso, la apertura del pericardio por delante, por dentro del nervio frénico que debe reconocerse, evacuarse entonces los coágulos que estuvieran determinando el taponamiento, visualizar la lesión que pudiera haber en el pericardio, en el miocardio, y en ese caso realizar la sutura de la misma o temporalmente realizar la oclusión, ya sea digital o con una sonda Foley, mientras se prepara la sutura para realizar la hemostasia de la lesión correspondiente. Durante la toracotomía de reanimación también se puede realizar el clampeo de la aorta para mejorar la hemodinamia del paciente, que debe realizarse visualizando la misma a nivel del sector inferior contra el diafragma. Adicionalmente a este tipo de maniobras que hemos mencionado, se puede realizar el masaje cardíaco interno, incluso la desfibrilación en caso de que se precise de realizar la misma en el paciente. Como decíamos, otra de las maniobras que se realizan es la de el clampeo de la aorta descendente. Como mencionamos, una vez que se ingresa se debe seccionar el ligamento pulmonar inferior. Hay que recordar que el ligamento pulmonar inferior termina en la vena pulmonar inferior izquierda y por lo tanto hay que tener precaución al seccionar ese ligamento. Se busca además comprimir la aorta contra la columna y para ello se abre la pleura mediastinal para poder lograr además un correcto clampeo, ya sea manual o mediante la colocación de un clamp aórtico adecuado para realizar dicha maniobra. A su vez, la toracotomía de reanimación nos permite el tratamiento de otras lesiones intratorácicas, muchas veces que coexisten con aquella lesión que potencialmente está generando la situación de inestabilidad extrema, por ejemplo el taponamiento cardíaco o lesiones vasculares intratorácicas, pero obviamente que una vez abordado el tórax a través de esta toracotomía hay otras lesiones que también pueden tratarse y que contribuyen a la inestabilidad hemodinámica, como las lesiones parenquimatosas que pueden realizarse o tratarse a través de tractomía, en casos de cataclísmicos de lesión del hilio pulmonar se puede realizar el clampeo, como vemos allí, el clampeo del hilio pulmonar in toto, digamos, para poder controlar cualquier tipo de lesión a ese nivel, incluso la realización de la maniobra de twisting alrededor del pedículo pulmonar en caso de sangrados muy importantes y no controlables, o incluso realizar maniobras de salvataje de tipo control de daños con pacientes que, detenido el sangrado de manera dramática y extrema, a través de esta maniobra de salvataje puedan estabilizarse para luego volver a la sala de operaciones a realizar el control definitivo de las lesiones. Finalmente, entonces, para terminar, volvemos a algunos aspectos que hemos recorrido a través de la charla. La toracotomía de reanimación es una técnica con morbilidad, pero que es necesaria y está indicada en pacientes que están in extremis. Hay que conocer claramente las indicaciones para no prodigarlas en aquellos pacientes que no tienen indicación de realizarlo. Todos deberíamos tener en nuestros centros y de acuerdo a nuestros protocolos, a nuestras condiciones, nuestro entorno y nuestra capacidad,
un protocolo para realizar la misma y saber cuándo realizarla, y así minimizar tiempos y también minimizar situaciones en las cuales no está indicada. Hay que prepararse, hay que tener el material adecuado, y el éxito de esta maniobra es restaurar los signos vitales para después poder continuar con los procedimientos definitivos de las lesiones que motivaron la indicación de la maniobra. Y como hemos visto a lo largo de esta exposición, saber y tener claro que los pacientes con mayor probabilidad de sobrevida son los pacientes que tienen heridas penetrantes en el tórax, sobre todo aquellas que tienen heridas cardíacas y que se presentan con signos de vida al momento de tomar contacto con el paciente. Como elemento actual o de discusión, se mantiene lo que es la utilización del REBOA como un elemento que simularía los beneficios de la toracotomía de reanimación, sobre todo los de garantizar la estabilidad hemodinámica, o que también pudiera ser utilizado como un puente previo a la realización de otras maniobras.